Ahí está. Bien, entonces, recapitulando, entonces les decía que vimos la gráfica XR, que se llama gráfica de promedios y rangos, y veíamos ahí que esa gráfica era muy conveniente para calcular o para poder manejar pequeños tamaños de subgrupo. No sé, tamaños de subgrupo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 o máximo de 8 datos en cada subgrupo. Pero ya cuando el subgrupo es más grande, es decir, que ha sobrepasado ese tamaño Profe, de... Adelante, adelante. bueno, no sé si nada más sea conmigo, pero a mí nada más me parece que está presentando, pero no se ve su pantalla. No sé si Se me, sea nada más yo. se me Ah, hace que nada más... vuélvete a salir y vuelve a entrar. Así a veces se traba. Ajá, Ah, ok. sí, porfa. Yo te acepto, Karen. No me demores. Ahí está. Ah, ni batallamos, el compañero te acepta. Muy bien. A ver, ahorita si se integra la compañera Isas, que ya no puede entrar. Hola, doña María. Ahí está, ya se unió. Sí, profe, listo, gracias. Sí, excelente, excelente, excelente. Bien, bueno, entonces estamos hablando, pues, que las gráficas XR se usan para promedios y rangos, ¿verdad? De hecho, el rango es una medida que se obtiene restándole al mayor el menor, ¿verdad? En cada subgrupo. Entonces, la gráfica la vimos hace 15 días, no la semana pasada, sino la semana antepasada. Vimos la gráfica XR, ¿no? Y luego, la semana pasada, que fue la primera gráfica que vimos en la clase pasada, fue la gráfica XS. Esa gráfica XS, esa gráfica se llama gráfica de promedios y desviaciones estándar. Así se llamaba. Y se recomienda cuando el tamaño de subgrupo es mayor a 8 datos en cada subgrupo. Es decir, cuando hay 9, 10, 11, 12, etcétera, ¿no? De hecho, por ahí el ejercicio que vimos en la clase pasada, el tamaño de subgrupo era de 10, no sé si se acuerdan. Entonces, por eso usamos una gráfica XS. Y una de las que más controversias causó, sobre todo para el examen, era la gráfica de lecturas individuales. Y hubo más de uno que me mensajearon, ¿qué, profe? No dice el tamaño de su grupo, ¿qué onda? Pues es que no hay un tamaño de su grupo en las lecturas individuales porque es una sola lectura. O sea, es lecturas individuales, un solo dato. Bueno, entonces, esa fue la última gráfica que vimos en la clase pasada y son las tres que marca por ahí el programa de la materia. Aquí está, gráfico XR, gráfico XS y el gráfico X de lecturas individuales o X de individuales, ¿verdad? Y ya el último tema, pues lo habíamos visto al inicio, ¿no? Que son los indicadores estos CP, CPK, CPM. ¿Sí? Entonces, con eso fue que finalizamos la semana pasada el tema de gráficas de control para variables. Y bueno, ahora estamos abordando el tema de la unidad número 3 que se llama gráficas de control para atributos. ¿Sí? Entonces, por ahí dice que analicemos el concepto general de atributos y luego ya empecemos con la elaboración e interpretación de gráficas de control. ¿Sale? Bueno, entonces ese es el tema que voy a ver el día de hoy, gráficas de control para atributos, y voy a ver si alcanzo, primeramente Dios, dos temas, el gráfico P y el gráfico NP. ¿Vale? Bien, bueno, entonces, bueno, voy a irme al libro. Bien, ok. Bien, bueno, aquí en el libro, las cartas de control para variables, que son las que vimos, que son la XR, la XS y la carta de lecturas individuales, viene en el capítulo número 7 del libro. Entonces, seguidita de ese capítulo 7, que sería el capítulo número 8, viene las cartas de control
pero ahora para atributos. Entonces me voy a ir volando. Ahí voy al capítulo 8, ¿no? Y ahí está, cartas de control para atributos. Y aquí vienen los temas que marca por ahí el programa, ¿no? La carta P y NP, que se llama para defectuosos, y la carta C y U, que se llama para defectos, ¿no? Bueno, entonces, entrando en materia, chicos, la carta P es una carta que se llama así porque es una proporción de defectos, sí, por eso se llama carta P, es una proporción. Y la carta NP se llama número de defectos, ¿no? Por eso se llama NP, ¿no? Bueno, ahorita lo checamos de manera más detallada. Sí, entonces aquí está proporción de defectuosos, número de defectos y defectos por unidad, que son las 4 cartas de control que vienen especificadas en el programa. Estas P, NP, C y U son las que vienen por aquí en el libro, ¿no? Entonces, por eso me encanta, me gusta mucho este libro, porque está totalmente enfocado al programa de la materia, ¿no? Entonces empecemos pues por las 2 cartas que quiero ver el día de hoy. Entonces dice, en el capítulo anterior, es decir, en las cartas de control para variables, la XR, la XS, la XY, dice, vimos las ideas generales de las cartas de control y su interpretación. En el presente capítulo se estudian las cartas de control para atributos más básicas, así como la implantación y generación de una carta de control. Sí, bueno, dice, existen muchas características de calidad del tipo pasa o no pasa. Y de acuerdo con estas, un producto es juzgado como defectuoso o no defectuoso. O también se usa mucho en la industria el concepto de conforme o no conforme, dependiendo de si cumple o no con las especificaciones o criterios de calidad. En estos casos, si el producto no tiene la calidad deseada, no se permite que pase a la siguiente etapa del proceso. Además, es segregado y se le denomina artículo defectuoso. Bien, entonces chicos, ¿qué diferencia hay entre las cartas para atributos y las cartas para variables? Bueno, ahí les va. Ahí les va. En las cartas para variables, evidentemente, hay una medida. Sí, hay una medida, por ejemplo, no sé, medida de diámetro, medida de altura, no sé, o sea, distintas medidas que, por ejemplo, en la gráfica de rangos, pues esas medidas se suman para sacar un promedio en la gráfica de promedios y rangos. Y el promedio se calcula sumando esas 5, o el número de medidas que sean, dividiéndolas entre ese número y saca el promedio. Por eso se llama gráfica de promedios y rangos. Y el rango se calcula restándole al mayor el menor, ¿verdad? Entonces ahí hay una variable, es decir, hay una cantidad que va cambiando dependiendo de la lectura que se tome en el área, ¿no? Les digo, puede ser volumen, puede ser peso, puede ser longitud, cualquier variable de las comunes que se usan en producción, ¿no? Presión, temperatura, etcétera. Pero en estas cartas, las que nos atienden en esta unidad número 3, se llaman cartas de control para atributos. A diferencia de las variables, chicos, los atributos es algo que se puede contar, no medir, como en el caso de las variables, ¿verdad? Las cartas de control para variables, los datos son mediciones. En las cartas para atributos, muchachos, los datos son conteos. Sí, en este caso, de acuerdo al autor de este libro, es conteo de defectuosos, es decir, de número de defectos que existen en una pieza o de total de defectuosos en un lote de producción. Entonces, los atributos aquí es solamente en el sentido de si está conforme o no está conforme, ¿sí? ¿Con qué? Con con las especificaciones del cliente, ¿no? Entonces, ahora en estas cartas de control que vamos a ver en esta unidad, lo que vamos a monitorear son los atributos, no las medidas, ¿sí? Y los atributos solamente nos vamos a enfocar, o en la práctica, estas cartas se utilizan solamente para monitorear el atributo de pasa o no pasa, o es conforme o no conforme, o es defectuoso o es no defectuoso. Es todo, ¿no? ¿Sí? Y entonces las cartas
P, las primeras dos que vamos a ver el día de hoy, las cartas P y las cartas NP son para defectuosos, para una cantidad de defectuosos en un lote de producción. Dice, bueno, esto ya lo habíamos leído. Entonces vamos a ver la carta P, que se llama proporción de defectuosos. Entonces en esta carta se muestran las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo. La carta P, que se llama proporción de defectuosos, es ampliamente usada para evaluar el desempeño de una parte o de todo un proceso, tomando en cuenta su variabilidad con el propósito de detectar causas o cambios especiales en el proceso. La idea de la carta es la siguiente, fíjese muy bien. De cada lote, embarque, pedido o de cada cierta parte de la producción, se toma una muestra o subgrupo de tamaño N, ¿verdad? De tamaño N artículos, que puede ser la totalidad o una parte de las piezas bajo análisis. Y luego, las N piezas de cada subgrupo son inspeccionadas y cada una es catalogada como defectuosa o no. Las características o atributos de calidad por los que una pieza es evaluada como defectuosa puede ser más de uno, ¿sí? Es decir, pueden ser varios atributos que estás checando y con uno que no se cumpla, pues ya se considera como defectuosa, ¿no? Entonces, una vez determinados los atributos bajo análisis, es preciso aplicar criterios o análisis bien definidos y estandarizados. Bueno, si las N piezas del subgrupo I se encuentran que D y son defectuosas, es decir, no pasan, entonces en la carta P se grafica y se analiza la variación de la proporción PI de unidades defectuosas por subgrupo. Entonces, ¿cómo sale la proporción? La proporción sale de un total vamos a suponer, de un total de cierto número de artículos en la muestra, que sería NI, ¿cuántos salieron defectuosos en esa muestra? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Podemos suponer que un lote tiene 1000 piezas, ¿sí? Ese sería un lote de producción. Entonces, de cada lote, o de cada lote que se vaya produciendo, se saca un cierto número de piezas. Ese cierto número de piezas puede ser diferente en cada lote. Por ejemplo, un lote de 1000 piezas, saco 80. Y el siguiente lote fueron 1500 piezas, pues saco 200 piezas. En el siguiente lote fueron 2000 piezas, saco 200 piezas. O sea, no es necesario que sea la misma cantidad de muestra, puede ir variando, ¿no? Lo que sí es que una vez que saque, por ejemplo, de un lote de 1000 piezas, saque, no sé, 100 piezas, de esas 100 piezas voy a saber o voy a analizar para ver cuántas son defectos. Entonces, si de esas 100 piezas que saqué de un lote de 1000, saco 100 piezas como muestra y checo el número de defectuosas, vamos a suponer que salen 10, ¿sí? Entonces la proporción de defectuosas en la muestra sería 0.1, ¿eh? O 10%. Y este dato es el que se va a graficar en la gráfica de control, ¿sí? Entonces, para calcular los límites de control, se parte del supuesto de que la cantidad de piezas defectuosas por subgrupo sigue una distribución binomial, y a partir de esto se aplica el mismo esquema general, el cual señala que los límites están dados por mu más menos 3 sigma. La media más o menos 3 divisiones estándar serían los límites de control que se grafican en la carta, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la fórmula para el cálculo de la media y la fórmula para el cálculo de la división estándar. En este caso, esta P testada es la proporción de defectuosos promedio y la N es el total de artículos o de piezas en la muestra. Aquí está, de hecho, donde N es el tamaño del subgrupo y P testada es la proporción promedio de artículos defectuosos en el proceso. Y ya vienen ahí las fórmulas para el cálculo del límite de control superior, para el cálculo del límite central y para el cálculo del límite de control inferior, ¿sí? Entonces ahí vienen las fórmulas. Dice, cuando el tamaño del subgrupo N no se mantiene constante a lo largo de las muestras, se tienen dos alternativas. La primera es usar el tamaño promedio del subgrupo en lugar de N. La segunda es construir una carta de control con límite variables, que comentaremos más adelante. Si el promedio del proceso medido a través de P testada es desconocido, entonces será necesario estimarlo por medio de un estudio inicial. Y entonces viene este ejemplillo, ¿no? Y bueno, ese es el ejemplo que vamos a analizar. Dice, en una empresa del ramo alimenticio, mediante ciertas máquinas, se empaquetan salchichas
en sobres o paquetes. Entonces aquí es, como dato importante, pues que es una empresa del ramo alimenticio y que se empaquetan salchichas en sobres, ¿no? Entonces un problema que se ha tenido es que dentro del sobre queda aire, es decir, no se hace el vacío completo, hay una falta de vacío. Entonces el problema se detecta mediante inspección visual, es decir, se ve el paquete y si hay una burbuja de aire, entonces es señal inequívoca de que quedó una burbuja y por lo tanto faltó hacer un vacío. Entonces si no se hace el vacío y queda aire, eso es contraproducente porque al ser un producto orgánico, pues el aire la oxida, ¿verdad? Entonces se echaría a perder. Por lo tanto, esa burbuja de aire se consideraría como un producto defectuoso. Entonces, los paquetes con aire son segregados, ahí está, y después se abren para recuperar las salchichas y volverlas a empaquetar. El atributo de falta de vacío es importante debido a que si un paquete con aire llega al mercado, la vida de anaquel se acorta, por lo que después de algunos días la salchicha empieza a cambiar de color y a perder su frescura. Y eso puede ocurrir en el refrigerador del distribuidor o del consumidor. Esta situación repercute a clientes insatisfechos y genera una mala imagen de la compañía. Por lo anterior, a los operadores de las diferentes máquinas continuamente se les recordaba la importancia de no dejar pasar paquetes con aire. Sin embargo, como no se llevaba un registro de la magnitud del problema, no existían bases tangibles para detectar cambios en el desempeño de las máquinas, ni había forma de saber si las medidas tomadas para reducir el problema habían dado resultado. De ahí surgió la necesidad de registrar los resultados y analizarlos mediante una carta de control. Cada hora se registra el número de paquetes detectados con aire DI, ¿sí? Y del contador de la máquina se obtiene el total de paquetes durante esa hora. Los datos obtenidos durante 3 días en una máquina se muestran en la tabla 8.1. Entonces ahí está, chicos, vean. El primer grupo o primer muestreo fueron un total de 595 paquetes. Eso sería mi N. Y de 595 salieron 15 defectos. Entonces, ¿cuál es la proporción? ¿Cómo se saca la proporción? ¿Cómo se saca este valor de 0.025? Pues sale, de acuerdo a la fórmula, no sé si se acuerdan. Dejen que se extravíe un poquito mi compu. Ahí está. De acuerdo a la fórmula, aquí está, ¿no? Para sacar la proporción. ¿Sí? Es la división de DI, el número de defectuosos, entre el total de artículos que hay en la muestra. Entonces, si el total de artículos fueron 595 y el total de defectuosos, que en este caso concreto son paquetes con aire, entonces la división de 15 entre 595 me da este valor, 0.025. A ver, chequémoslo. Sí, profe, .025. Ajá, exacto. Por ahí se va a ver mi supercalculadora. Entonces, efectivamente, ¿no? La división de 15 entre 595 me da esa, 0.025. Ese 0.025 que aparece ahí en la calculadora es el que aparece ahí en el primer dato de la tabla que les estaba compartiendo hace un momentito. Ahorita se va a ver en su pantalla. Ahí está, ¿no? Este dato, 0.025, es la división de los paquetes con aire, es decir, de los paquetes defectuosos, en relación al tamaño total de la muestra. Y luego, por ejemplo, el siguiente subgrupo fueron 593 paquetes en la muestra y salieron 5 defectuosos. Entonces, ¿cuál es la proporción de defectuosos en este segundo subgrupo? Pues otra vez 5 entre 593 y ya me da 0.008. Entonces, quiere decir que la segunda proporción fue 0.08 en el grupo 2, ¿verdad? Y así, ¿no? En cada subgrupo se va haciendo esta división del número de paquetes o del número de productos defectuosos entre el total de productos que existen en la muestra. Por ejemplo, este 0.013 sale de la división de 8 entre 607. Eso me da 0.013. Y así subsecuentemente en cada subgrupo, ¿no? En este ejemplo podemos ver un total de 28 subgrupos, ¿verdad? Y de esos 28 subgrupos podemos ver claramente que tiene sus muestras, o sea,
cuántas muestras salieron en cada subgrupo, ¿sí? Que es este dato que se llama NI. Y luego tenemos la siguiente columna, que son los paquetes con aire, que en este caso representan a los productos defectuosos. Y por último tenemos el dato de proporción. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ese dato de proporción pues es calculado en base a esa división que les comentaban. Ah, por cierto, aquí en la parte de abajo continúa, ¿no? Entonces tenemos un total de 40 subgrupos, ¿no? Bien, entonces por ahí en los cálculos dice ahí la continuación del texto. Dice, es claro que el problema de falta de vacío es del tipo pasa no pasa, ¿no? Por lo tanto, para analizar la variación de las proporciones de la tabla 8.1, perdón, que viene siendo esta de acá arriba, se debe aplicar la carta P. Para calcular los límites de control provisionales, se necesita calcular la proporción promedio y el tamaño de su grupo promedio, que corresponde al número promedio de salchichas empaquetadas por hora. De la tabla 8.1 se obtiene que el número total de paquetes inspeccionados fueron 23.942 y de estos 257 tuvieron el problema de falta de vacío. Entonces, ¿de dónde sale este 23.942? Pues es la suma de todos estos paquetes, de 595, de 593, de 607, 596, 602, y así todas estas cantidades de todos los subgrupos sumadas dan este 23.942. Y los 257, dice aquí, tuvieron el problema de falta de vacío, pues sería la sumatoria de todos estos que dicen aquí, paquetes con aire. 15, 5, 8, 10, 6, 5, 5. Todos estos sumados me dan estos 257. Entonces, la proporción de defectuosos promedio sale de la división entre 257 entre 23.942. Eso sería la proporción promedio de defectuosos, 0.0107. Y bueno, el valor de n testada, que es el número promedio, el tamaño de su grupo promedio, sale entre el total de inspeccionados, que fueron 23.942, es decir, la suma de todos estos, ¿sí? 23.942, entre 40. Este 40 es el total de subgrupos que hay, ¿verdad? ¿Cuántos subgrupos hay? Aquí está, ¿no? Hay 40 subgrupos. Entonces el tamaño de su grupo promedio es 23.942 entre 40 y sale 599. Ese sería el tamaño de su grupo promedio. Y ya viene ahí la fórmula, ¿no? Entonces los límites de control están dados y ahí viene la fórmula y la sustitución. Estas fórmulas son las que vienen acá en la parte de arriba, estas. Límite de control superior, límite central y el límite de control inferior. Entonces con esas fórmulas se aplican a este ejercicio y salen los límites de control, que vendrían siendo estos de aquí de la gráfica. Entonces, pues todo eso, mis chavos, vamos a omitirlo y lo vamos a hacer directamente en el Minitab y vamos a comprobarlo aquí con lo que sale en este ejercicio. Entonces, déjenme, les comparto los datos, espero por aquí tenerlos a la mano. Denme un segundito y se los comparto ahí por WhatsApp. Ahí voy, no se desesperen.
Bien, por ahí en su grupo de WhatsApp, por ahí les mandé el archivo, se llama Datos para la carta P, generación 2020, ¿no? Entonces descárguenlo, porfas. Bien, bueno, ahí en su Excel, déjenme lo muestro ahorita para que todos lo vean, lo veamos. Ahí está, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí en la carta? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos ahí en esa hoja de Excel? Pues ahí dice carta de control P, ya dice problema de las salchichas, ¿no? Que es este que estábamos viendo ahí en el ejercicio del libro. Y ya dice ahí el primer dato del primer renglón, dice subgrupo, ¿no? Entonces es el subgrupo 1, subgrupo 2, subgrupo 3, así hasta completar los 40 subgrupos, ¿no? Y luego ya viene por ahí el paquete de salchichas, que es la muestra, 595, 593, 607, 596, 602, que son los tamaños de la muestra, es decir, cuántos paquetes de salchichas se inspeccionaron, ¿no? Así hasta completar los 40 paquetes de salchichas, ¿no? Y el último renglón vienen siendo los paquetes con aire, que serían los paquetes defectuosos. Entonces, en el primer subgrupo fueron 15 defectuosos, ¿verdad? En el segundo subgrupo fueron 5 defectuosos, en el tercero fueron 8, en el cuarto fueron 10, en el quinto fueron 6, y así, ¿no? Hasta completar los 40 subgrupos. Entonces, ¿de dónde salieron estos 40 subgrupos o estos 40 pares de datos? Bueno, esos salieron del libro, ¿verdad? ¿De cuál libro? Pues del que estábamos analizando ahorita, hace un instante. Se los comparto. ¿Sale? Son estos datos, ¿no? Los 40 subgrupos, y luego el siguiente renglón ahí en el Excel es el de los paquetes, ¿no? Paquetes muestreados. Y el tercer renglón de ahí del Excel son los paquetes con aire, ¿no? Los defectos. Esta última no la ponemos porque automáticamente el Minitab la saca, ¿no? Ahorita lo revisamos, ¿no? Lo que sí, pues nomás para verificar, ¿no? Por ejemplo, la sumatoria del total de paquetes muestreados es 23,942. Lo checamos ahí en el Excel. Y ahí está, ¿no? Ahorita se va a ver ahí en su pantalla. Ahí está, 23,942. Es la suma de todos los paquetes muestreados, ¿no? Y la suma de todos los paquetes con defecto. 15 paquetes en el primer subgrupo, 5 paquetes en el segundo subgrupo, y así, ¿no? 257, ¿no? Eso es totalmente compatible, o es lo mismo que nos marcaba por ahí el ejercicio, ¿no? Aquí está. Entonces va a ver en su pantalla, ahí está, 257 paquetes defectuosos, ¿no? ¿Esos 257 cuáles son?
pues son estos, ¿no? Estos 257. Los 257 paquetes de efectos. ¿Vale? Bueno, entonces, pues vamos abriendo Minitab. Abran un archivo de Minitab, por favor. Espero que no se tarde mucho. Y mientras le dan doble clic por ahí al Minitab para que se abra, regrésense aquí al Excel. ¿Sí? El Minitab se puede estar abriendo solito mientras nos regresamos aquí al Minitab. Y les voy a pedir, porfas, que hagamos el arreglo para poner todos estos datos que tenemos aquí a modo de renglón, ponerlos en una sola columna, así como nos pide Minitab. Entonces nomás ocupamos el renglón que dice paquete de salchichas y el renglón que dice paquetes con aire. Obviamente sin el texto, nada más ocupamos los puros números. Entonces seleccionamos este 595 y el 15 y nos movemos hacia el lado derecho. Nos movemos hacia acá, hacia el lado derecho. Todo y total, profe. ¿También el ¿Disculpa? total, profe? No, ¿También ahí la me suma? pasé. No. Ahí me pasé. Nomás hasta el 40. Pero me disculpo. ¿Sí? Entonces, la suma no. Nomás hasta aquí, hasta el último dato. ¿Sí? El 40. Entonces lo copiamos y en cualquier celda por ahí abajo le ponemos pegar, pegado especial, y lo pegamos todo aquí en una parte que dice transponer, ¿Simón? Para que nos los ponga todos en una sola columna. ¿Sí? No sé si se vio, si no lo repito. Entonces, seleccionamos los 40 subgrupos, solamente el dato de paquetes de salchichas y paquetes con aire, ¿sí? Hasta antes de la sumatoria. Le damos copiar, control C, y en cualquiera de las celdas por ahí que estén a la mano, le damos pegar, pegado especial, y pegamos esto como transponer. Y ya las pone las dos ahí en dos columnas. ¿Vale? Entonces, para esto, ya debemos de tener abierto nuestro Minitab. Ya se debe ver abierto. Entonces, aquí lo voy a hacer primero en Excel y luego ya les voy a abrir Minitab aquí ahí en las pantallas para que lo vean, ¿no? Entonces desde aquí, teniendo seleccionados las dos columnas de datos, ¿verdad? Los 40 pares de datos, le damos control C, que significa pues, copiar, ¿no? Y nos vamos a Minitab, ¿no? Nos vamos a Minitab. Ahí se va a ver ahorita en un segundito. Ahí está. Y ahí en Minitab, en la primera columna, de ahí le vamos a dar en el renglón 1, control V, ¿no? Y ahí se pegan los datos, ¿no? Ahí está pegado el primer dato y ahí está pegado el segundo dato del primer subgrupo. Y luego el siguiente dato abajo, que serían 593 y 5. Y luego el tercer dato, 607 y 8. Y luego 596 y 10. Y así, ¿no? ¿Vale? Bueno. Entonces ya están ahí los 40 datos, los 40 pares de datos, perdón. Y ya, ¿no? Nos vamos acá al menú de opciones y ahí vamos a escoger nuestro viejo amigo Stat, ¿verdad? Que es la quinta pestaña que se llama Statistics. Y otra vez ahí en Control Charts, que significa gráficos de control. Y nos vamos a ir a la opción que dice Attributes Chart, es decir, gráfico de atributos, ¿no? Vamos a escoger uno que se llama P. ¿Sí? Este gráfico P, por ahí nos dice la ayuda visual, que es un gráfico que monitorea la proporción de defectuosos o de los ítems o de los productos defectuosos. Se usa cuando cada ítem es clasificado dentro de una o dos categorías, tal como pasa o no pasa, ¿no? Entonces le damos ahí un clic en P, ¿no?
¿Sale, vale? ¿Ya están todos por ahí? Profe, ¿me puede repetir eso, lo último, de favor? Claro. Entonces es aquí en la pestaña de Stat, que significa Statistics o estadísticas en español. ¿Ya dónde está todo eso, profe? Ya nomás que era que la veo o qué. Ya está No todo me- eso. La P. La P, ¿verdad? La P. Es P, gráfico P. Ahí después de atributos chart viene P, que dice monitorea la proporción de defectuosos o de productos defectuosos, ¿verdad? Se usa cuando cada ítem es clasificado en una o dos categorías tal como pasa o no pasa, ¿no? Entonces es la segunda opción, la que dice P, ¿sí? Ya le das un clic ahí y ya llegamos hasta ahí, Juve. No sé si te quede claro hasta ahí. Sí, ya tengo eso, profe. Ya de ahí ya ahí me quedé atrás. Ahí vamos todos. Ahí vamos, valiendo, madre. Chido, profe. Ok, vale. Bien, entonces aquí, chicos, en este caso, me manda un primer cuadro que dice variables, ¿verdad? Y me manda un subgrupo, digo, sí, pues una parte que dice subgroup size, ¿sí? Dice enter a number of columns containing the sizes, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, pues es muy interesante porque vamos a escoger las variables, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables? Bueno, son vamos a decirlo así, los tamaños de subgrupo, ¿verdad? Y bueno, en esta parte, ¿no? Los subgroup size. Y luego ya vamos a elegir el tamaño de subgrupo promedio, ¿sí? Entonces, pues vamos a darle aquí en subgroup size, tamaños de subgrupo. En esta parte vamos a poner la columna C1, ¿no? Sí, entonces ahí seleccionamos C1. Ahí está, ¿no? Que serían los tamaños de subgrupo. ¿Sí? Y aquí en las variables vamos a poner la proporción de defectuosos. Bueno, más que la proporción, los defectuosos, ¿no? Es decir, la columna C2. ¿Todo bien hasta ahí? Y vamos a darle OK. Sí, profe. Sí, entonces vamos a darle OK. OK. Bien. Bien, bueno, aquí en esta parte, chicos, tenemos la gráfica que nos arroja el software. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la línea central, que es esta parte de aquí, y nos sale una P testada de 0.01073, ¿verdad? Y nos sale un upper control limit de 0.02344 y nos sale un límite inferior de control de 0. ¿Sí? Bien, aquí una diferencia importante que surge con respecto a las gráficas de variables es que, pues vamos a decirlo así, ¿no? En este sentido concreto solamente se genera una gráfica. Ya ven que en las gráficas de variables había que la gráfica XR y te generaba la gráfica de promedios y la gráfica de rangos, ¿no? Y luego que la gráfica XS y te generaba la gráfica de promedios y la de desviaciones estándar en una sola gráfica, una gráfica arriba y una gráfica abajo. Y en la de lecturas individuales te arroja dos gráficas también. Te arroja la de arriba, que sería la gráfica de lecturas individuales, y la de abajo, que se llama gráfica de rangos móviles. Entonces te generan dos gráficas cada una de las gráficas para variables. Aquí no. Aquí en las gráficas por atributos te genera una sola gráfica, ¿no? Que es la gráfica P, por este caso de proporción de defectos. Entonces aquí, chicos, lo que podemos ver es el comportamiento de la proporción de defectos, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer punto tenemos ahí con claridad un punto que se sale fuera de los límites de control y luego ya regresa y luego ahí se comporta y luego ya se vuelve a salir y ya, ¿no? Bien, si le damos un clic ahí a ese punto, nos dice que la proporción, ahí no sé si, sí, ahí se ve en su compu, en su pantalla,
dice que es la muestra 1, bueno, dice sample 1, es decir, la muestra 1, y dice cuántos fallaron, ¿va? Entonces ahí tenemos que la proporción es de 0.02521. Sí, que es el dato este que les digo que les arroja el mitad. Denme un segundito, chicos. Perdón, disculpen, es que me hablaba el abonero. Y ese no espera, el abono. Entonces me quedé pues aquí en la gráfica y les estaba hablando pues que cómo podemos ver los datos de la proporción, ¿verdad? Entonces, si le das un clic ahí al punto 1, te dice cuánto es la proporción, punto 0.25. Si le das al siguiente punto, aquí el que sigue, te dice cuánto es la proporción, punto 008, perdón. Y luego el tercer punto, punto 0.131.8, y luego este que sería punto 0.167.8, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente que hay 3 puntos fuera de los límites de control. Entonces podemos tener la certeza de que el proceso está fuera de control. Es decir, el número de productos defectuosos en cada lote que está arrojando el proceso está por fuera de los límites de control. Entonces hay una evidencia estadística de que mi proceso no está estable. Entonces está generando defectuosos a veces en cantidades disparadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el punto 1, en el punto 13, si no me equivoco, no, en el punto 12, y en este caso en el punto 36, ¿verdad? Ahí tenemos evidencia estadística que Nacho, ¿verdad? A ver, ahora vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Voy a compartir mi pantalla de la compu. ¿Guardamos esa gráfica, profe? Aguanta, amigo. Ahorita les digo, ¿no? Ok. Ahorita les digo. Entonces, ahí está la gráfica, ¿sí? Ahí están los límites de control. Y vamos a ver a lo que nos muestra el autor, ¿no? Entonces ahí está la gráfica, ahí se puede ver claramente los 3 puntos también, ¿verdad? Los 3 puntos que se salen fuera de los límites de control. Pero vamos a ver algo muy interesante, ¿no? Los límites. Entonces, ahí tenemos los límites, punto 0.23, y ahí tenemos el límite, punto 0.23, y ahí tenemos el límite que sería punto 0.107, y aquí tenemos punto 0.107, y aquí tenemos el límite inferior de control que sería menos punto 0.019, y aquí nos sale 0. Entonces, aquí hay un dato muy importante que quiero mostrarles. Dice, pero como el límite de control inferior no puede ser negativo debido a que las proporciones siempre son mayores o iguales a 0, entonces el límite de control inferior es igual a 0. ¿Sí me explico? Por eso en el Minitab este límite de control sale 0, ¿sí? Aunque en el cálculo, si ustedes aplicaran las fórmulas que vienen aquí en el libro, el límite de control inferior te saldría negativo, pero no puede haber límites negativos en la proporción de defectos. Por eso el Minitab pone 0, ¿sí? Entonces, por eso les quería mostrar eso, ¿no? Entonces, la carta P con estos límites se muestra en la figura 8.1. Esta, ¿verdad? Dice, en esta se aprecia que el proceso de empaquetado no fue estable, lo que ya les había comentado, ya que las proporciones de los subgrupos 1, 12 y 36 rebasan el límite de control superior, que viene siendo los mismos que nos muestra por aquí el Minitab, ¿verdad? El 1, ahí se, el 1, el 12, ahí se ve claramente, y el 36. ¿Sí? Entonces es totalmente coherente, ¿verdad?
Pues ahí dice que los subgrupos 1, 12 y 36 rebasan el límite de control superior. De aquí se desprende que durante el empaquetado de estos subgrupos, el proceso funcionó en presencia de causas o situaciones especiales que por lo general no están presentes en el proceso y que causaron que la proporción de defectuosos fuera anormalmente grande. Además de lo ya considerado, no hay ningún otro patrón no aleatorio en la carta. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que en estos puntos, en el punto 1, en el 12 y en el 36, por ahí pasó algo diferente a lo que normalmente se venía haciendo en el proceso. No sé, le movieron a la máquina, hubo un cambio de operario, hubo un cambio de materia prima, y eso hizo que el proceso entrara fuera de control estadístico en esos puntos en específico. Entonces, ahí lo que nos podría pues impactar como ingenieros industriales es que a la hora que este punto se generó, estemos enterados sobre qué fue lo que lo ocasionó o investigar qué fue lo que ocasionó este punto para que no se vuelva a ocurrir, ¿verdad? Para que no se presente. Entonces esa es la función de nosotros como ingenieros, ¿verdad? O sea, estar monitoreando el proceso y cuando se presenten estas situaciones, pues corregirlo, ¿no? Entonces, dice, al investigar lo ocurrido en los subgrupos, 1, 12 y 36, se encontró que durante estas horas, mira, aquí está, se encontró que durante estas horas se cambió el rollo de la película plástica de empaque y valió que eso, ya sea porque se terminó o porque se empezó a empaquetar otra presentación. Se investigó en otras máquinas y se encontró una situación similar. A partir de esto se adquirió conciencia de que no había un método estandarizado para cambiar la película, pues cada operador usaba su criterio. Al consultar los manuales de las máquinas empaquetadoras, se descubrió que ahí se daban instrucciones y recomendaciones precisas para cambiar la película, y se advertía que en caso de no seguirlas, se podría tener problemas de falta de vacío. Entonces ahí está el detalle, ¿verdad? No se estaba haciendo ese cambio de la cinta de forma estandarizada. Entonces se procedió a diseñar un método para cambiar la película y dar el entrenamiento correspondiente a los operadores. Con ello se espera que estos incrementos bruscos del problema no se vuelvan a presentar. Lo curioso del asunto es que los operadores sabían que cuando cambiaban la película debían estar más alertas, ya que se detectaban más paquetes con falta de vacío. Sin embargo, esta situación fue ignorada por quienes en la planta podían generar soluciones e implantar un método estándar. Y si los operadores se lo llegaban a comentar a una de estas personas, la respuesta era, debes tener mucho cuidado. Solo el registro sistemático de los resultados del proceso y su análisis mediante la carta de control generó la evidencia objetiva de que recién cambiada la película, el proceso funcionaba peor. ¿Cómo ven? Entonces, pues esa es la importancia de los límites de control y de la carta P. Entonces, pues eso es en lo que se refiere a la carta P. ¿Cómo ven, chicos? ¿Alguna duda? Con confianza. No, profe, hasta ahorita no. No, profe. Genial. Genial. Muy bien. Entonces, eso es en lo que concierne a la carta P. Entonces vamos a ver la siguiente carta. Tenemos suficiente tiempo, apenas son las 3. Vamos a ver la siguiente carta que se llama número de defectuosos. Entonces, la primera que acabamos de ver se llamó la carta P, proporción de defectos. Profe, Adelante. Guardamos. entonces guardamos esta gráfica. ¿No? Gracias, me quedé con la duda. Pueden guardarla, no se las voy a pedir. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con la estrategia que he venido usando desde la unidad pasada. Es decir, en la semana, por ahí el lunes o martes, les voy a subir un ejercicio para que me lo hagan de tarea de esta carta, o sea, de la carta P, obviamente con otros datos, con otras proporciones, y les voy a pedir que hagan la carta P de ese ejercicio y me concluyan si el proceso está en control estadístico o no, con base a a la gráfica que les arroja el militar. Entonces, obviamente, como hemos venido trabajando con esta unidad pasada, la unidad 2, van a abrir un documento en Word y van a pegar por ahí los datos del ejercicio, van a pegar la gráfica que les arroja el Minitab y sus conclusiones, si el proceso está en control estadístico o no. No sé si me explico, V. Bueno, y todos los demás.
Sí, profe, la duda nomás era si vamos a ocupar la gráfica para guardarla, pero si no la vamos a usar, pues no tiene caso que estemos ocupando espacio. Ajá, sí, haz de cuenta que es el ejercicio base para, para la clase, para que quede ahora sí que en el video y pues ahora sí que ustedes puedan ver cómo se saca la gráfica P, para que cuando ya les deje la tarea, Juve, pues puedan saber cómo diablos sacamos esa gráfica y pues no vaya a haber dudas así como que cómo salió, ¿va? Pues por eso el video, por eso el ejercicio y por eso la explicación. Entonces, si ya con todo esto queda claro, pues ya, ahora sí ya puedes guardarla o no, ¿va? Ya dependiendo de cada persona. Habrá personas que digan, no, yo sí la guardo porque necesito checarla más al rato, por ahí, con más calma. Al Oscar no le entiendo en tiempo real porque habla muy golpeado. Entonces ya la veo más al rato, ya yo más tranquilo, con un buen café, un buen cigarro. Entonces ahí depende de cada persona, ¿no? Simón. No, no, pero sabe que lo que nos aliviana mucho son los videos que deja, profe, como estos que graba, no, pues nos alivianan un buen. Claro, claro, es la idea, ¿no? Por ejemplo, en estos días, unas chicas de ahí del grupo se comunicaron conmigo que por problemas personales no podían estar, que si había algún problema. Yo les dije, no, pues, o sea, no hay ninguna bronca, pues no, o sea que, pues ahora sí que hay prioridades y creo que por ahí tenía problemas de un fallecimiento de un familiar o algo así. Pues ni modo, ¿no? En esos casos, pues hay prioridades y la familia te ocupa en ese momento. Entonces, por eso grabo las clases, para que por si alguna causa de fuerza mayor no puedas estar en la clase, pues la puedas ver más al rato, otro día, ¿verdad? Y puedas hacer la tarea. E incluso estando en clase, ¿no? Te digo, a veces, pues, nomás estás poniendo atención a lo que te estoy comentando y no estás haciendo el ejercicio porque te pierdes. Entonces, lo mejor, muchas personas me lo han dicho, pues lo mejor es ponerte atención, que me quede bien claro lo que estás haciendo y luego ya yo lo replico. A esas personas se les llama kinestésicos, es decir, solamente aprenden al estarlo haciendo. No aprenden viendo, no aprenden escuchando, aprenden haciéndolo. Entonces esos kinestésicos les sirven mucho los videos, ¿verdad? Porque lo pueden estar haciendo ya después con calma, ¿verdad? Entonces esa es la onda, mi estimado Juve y todos los demás. ¿Sale? Sí, profe, muy bien, gracias. Sale. Entonces pues vamos a ver la otra gráfica. Bien, la otra gráfica pues se llama número de defectuosos y se conoce comúnmente como la carta NP. ¿Sí? Esta carta NP es una carta muy parecida a la P, pero bueno, obviamente tiene sus diferencias que vamos a ver en este momento, ¿no? Dice, en ocasiones, cuando el tamaño de su grupo o muestra en las cartas P es constante, es más conveniente usar la carta NP, en la que se grafica el número de defectuosos por subgrupo DI en lugar de la proporción. Los límites de control para la carta NP se obtienen estimando la media y la división estándar de DI, que bajo el supuesto de distribución binomial están dados por las siguientes fórmulas. Esa es la media y esa es la división estándar. ¿Sí? Esas son las fórmulas para el cálculo de la media y la división estándar de esta carta. Y esas son las fórmulas para el cálculo de los límites de control: el límite de control superior, el límite de control central o límite central y el límite de control inferior. Y aquí está, ¿no? Dice, donde n es el tamaño de su grupo y p testada es la proporción promedio de artículos defectuosos. De aquí que los límites de control de la carta NP están dados por, y ahí vienen los 3 límites de control, y aquí está el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia importante entre la carta P y la carta NP? Bueno, ahí va. En la carta P, los paquetes o las muestras de donde vamos a sacar los defectuosos es variable. Vean, en la primera muestra fue 595, en la segunda muestra fue 593, en la tercera muestra fue 607, en la siguiente muestra fue 596, y así, o sea, va variando, ¿verdad? Y obviamente, pues obviamente también los paquetes defectuosos pues van variando, eso es normal. Por eso la proporción pues sale de dividir los defectuosos entre el tamaño total de la muestra. Entonces saca una proporción. En la carta NP, la proporción no se calcula,
porque resulta que el tamaño de la muestra es parejo. Vamos a ver este ejercicio. Vamos a ver este ejercicio. Dice, del análisis de los datos de inspecciones y pruebas finales de un producto ensamblado, se detectó a través de una estratificación y un análisis de Pareto que la causa principal por la que los artículos salen defectuosos está relacionada con los problemas de un componente en particular, el componente K12. Por lo tanto, se decide analizar más de cerca el proceso que produce tal componente, el componente K12. Para ello, de cada lote de componentes K12, se decide inspeccionar una muestra de N120. Esta es la gran diferencia, chicos, entre la carta P y la carta NP. En la carta NP, el tamaño de muestra es constante. Siempre van a ser 120, bueno, o el número que les digan del tamaño de la muestra. En este ejercicio en particular, dice que el tamaño es 120. Entonces, quiere decir que en la primera muestra de tamaño 120 se obtuvieron 9 defectuosos. Del segundo o de la segunda muestra de tamaño 120, otra vez salieron 6 defectuosos. De la tercera muestra de tamaño 120 fueron 10 defectuosos. De la cuarta muestra de tamaño 120 fueron 8. Y así, ¿no? ¿Sí ven la diferencia? En la primera carta, el tamaño de la muestra varía. En esta carta, en la carta NP, el tamaño de la muestra no varía, es constante. Por lo tanto, no hay necesidad de sacar una proporción, porque el tamaño de la muestra es constante. Todo lo único que se grafica es cuántos defectuosos salen de ese tamaño de la muestra, que es una constante. Entonces, son 9 de 120, 6 de 120, 10 de 120, 8 de 120, 5 de 120, 5 de 120, y así. Entonces, en esta gráfica, en la gráfica NP, no se grafica la proporción de defectuosos, se grafica el número de defectos que salieron en cada muestra, porque la muestra es constante, ¿no? Entonces, los datos obtenidos en 20 lotes consecutivos se muestran en la tabla 8.2, es decir, estas 20 muestras, cada muestra es de tamaño 120, y los componentes defectuosos son cuántos salieron en cada subgrupo, ¿no? Entonces, en el primer subgrupo salieron 9, en el siguiente subgrupo salieron 6, en el siguiente subgrupo fueron 10, y así, ¿no? Sí, entonces, esa es otra gran diferencia entre la carta P y la carta NP. La NP grafica los defectuosos, ¿sí? Y en la carta P se grafica la proporción de defectuosos. De hecho, se las voy a mostrar, ahí todavía la tengo. Entonces, estos datos, esta P testada, que está aquí, que es el límite central, es la proporción promedio de defectuosos. Este es el límite superior de control y este es el límite inferior de control de la proporción de defectuosos. Entonces, por ejemplo, cada punto aquí en la carta P, por ejemplo, este punto que estoy señalando ahí, representa una proporción, es decir, ese punto me representa una proporción de 0.01675 de defectuosos. Sí, son proporciones los datos que se muestran aquí en la carta P. En la carta NP, ahorita lo vamos a ver, en la carta NP ya no son proporciones, son números de defectuosos, ¿verdad? No proporciones. Ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Bien, bueno, entonces me quedé aquí. Los datos mostrados, perdón, los datos obtenidos en 20 lotes consecutivos se muestran en la tabla 8.2. Como N es constante, la cantidad de defectuosos por muestra se puede analizar con una carta NP. Para obtener los límites, primero se estima P testada, que se obtiene al dividir el total de artículos defectuosos, este 183, que vendría siendo la suma de todos estos que se muestran ahorita en su pantalla, de todos esos. Entonces esta suma, acá está, suma total, 183. Entonces para obtener sus límites, primero se estima P testada, que se obtiene al dividir el total de artículos, 183, entre el total de piezas inspeccionadas. Si son 20 muestras, a ver un segundito, chicos. Bien, entonces si son 20 muestras y tengo 20 subgrupos, ¿verdad? Entonces
perdón, si son 20 muestras y cada muestra tiene 120 piezas, ¿verdad? Desde acá lo habíamos visto, ¿no? Que es tamaño 120. Entonces 20 por 120, aquí está esta parte de acá abajo, ¿sí? Sería pues un total de, déjenme lo checo. Entonces 20 por 120 me da un total de 2400. Entonces, esta P testada sale de 183 entre 2400. Esto me da este 0.076. Esa se llama P testada, ¿verdad? Bueno, entonces, con lo cual los límites de control están dados por, y ahí está la fórmula para el cálculo del límite de control superior, para el cálculo del límite central y para el cálculo del límite de control inferior. Entonces, esas fórmulas que están aquí son estas mismas que están acá arriba, estas. Y ya dice, la carta NP resultante se muestra en la figura 8.2, que viene siendo esta que está aquí. Ahorita la vamos a checar con el limitado. Bien, vamos a verlo de una vez. Entonces, pues lo mismo, como hemos venido trabajando hasta ahorita, les voy a pasar unos datos por ahí por el WhatsApp. Denme un segundito. Muy bien, ahí ya debe de aparecer en su grupo de WhatsApp. Se llama Datos para la carta NP Generación 2020. Entonces, descárguenlo, porfas. ¿Vamos a hacer el mismo trabajo, profe, de pegado especial? Sí, sí. El mismito jale, jovencio. Entonces, ahí en su compu, y ahorita aquí en la pantalla estoy compartiendo. Aquí está el ejercicio, son los mismos datos, ahí está, dice gráfica NP, problema del componente K12, ahí dice la muestra y los componentes defectuosos, ¿no? Entonces, el renglón de arriba representa el número de subgrupos que tengo, que son 20 subgrupos, y el dato de abajo representa el total de defectuosos, ¿no? Es decir, en el primer grupo, o en el primer subgrupo, o en la primera muestra, salieron 9. En la siguiente salieron 6, en la siguiente salieron 10, en la siguiente 8, 5, 14, 2 y así, ¿no? ¿Vale? Entonces sí, como dice atinadamente el compañero Juvencio, les voy a pedir porfas que lo seleccionen. Solamente el renglón que dice componentes defectuosos, solamente ese renglón, ¿sí? Lo copian y lo pegan por ahí en una celda aparte y lo pegan con pegado especial, ¿no? Pegado especial y le dicen transponer, ¿no? Y ahí se puede ver claramente la columna con los 20 datos. Sí, son los mismos 20 datos del segundo renglón, el que dice aquí componentes defectuosos, pero ya está traspuesto, ¿sí? Ya está ahí una sola columna. Bien, bueno, nos regresamos bueno, lo copiamos, nos vamos a Minitab.
bueno, aquí tenemos el ejercicio anterior, no hay ningún problema, pueden incluso minimizarlo si quieren. Y bueno, podemos usar otra hoja de datos aquí en el archivo, le damos File y le damos New y le decimos que queremos una nueva hoja de datos, un nuevo worksheet, así se llama, ¿no? Y ahí tenemos un nuevo libro o una nueva hoja de datos. Y ahí pegamos en la columna 1, ahí pegamos los 20 datos, ¿no? Pues ahí tenemos el primer dato 9, el segundo dato 6, el tercer dato 10, el cuarto dato 8, el quinto dato 5, y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar los 20 datos, que son los mismos que tenemos ahí en el Excel, ¿no? Los mismitos. ¿Sí? 20 datos. Bien, pues ya una vez que hemos pegado los 20 datos ahí en el mitad, entonces ya procedemos a darle ahí en la misma, ahí nada más en la pestaña sería Statistics, y luego seguimos con Control Charts, y luego con Attributes Chart, y ahora vamos a escoger una opción que dice NP. Dice, esta carta monitorea el número de productos defectuosos por su grupo. Se usa cuando cada producto es clasificado dentro de una o dos categorías, tal como pasa o no pasa. Es hermana de la carta P. Nomás que la carta P es para proporción de defectuosos y la carta NP es para número de defectuosos. Ahí le damos un clic, ¿no? Y bueno, ahí me pide, luego en el primer bloquecito, me pide las variables. Entonces, pues otra vez le vamos a dar ahí, que es la columna C1, es decir, la única columna de datos que tenemos ahí. Y aquí en esta parte, chicos, de subgroup size, ¿cuánto le vamos a poner? Ah, pues ese dato lo vamos a sacar del ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto es el tamaño de subgrupo? Bueno, ahí claramente en el ejercicio nos dice que el tamaño de subgrupo sería de 120, ¿sí? Entonces, para ello, de cada lote de componentes se decide inspeccionar una muestra de N120. Entonces, el tamaño de subgrupo es cuántos productos existen en la muestra. Sí, entonces, para este caso, para este ejercicio en específico, el tamaño de su grupo es 120. Y es todo. Le damos ahí OK y voilà, ¿verdad? Ahí tenemos la gráfica. Esta se llama gráfica NP o de número de defectos. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver con claridad que también en este proceso hay evidencia estadística de un par de puntos que se salen fuera de los límites de control. Tenemos el punto número 12, que se sale por fuera del límite de control superior, ¿sí? Y tenemos el punto número 16, ¿verdad? Que se sale pues fuera del límite de control inferior, ¿verdad? Entonces también esto es extraño, ¿no? O sea, si se viene comportando de manera estable y de repente sale uno hacia arriba, pues es una inestabilidad hacia arriba, ¿verdad? Y luego baja y se comporta normal y bolas, se viene hacia abajo, esa es otra inestabilidad, ¿verdad? No es normal, aunque es bueno que se generen muy pocos defectuosos, desde el punto de vista estadístico no es normal, ¿verdad? Porque se viene comportando de manera estable y de repente, pum, se dispara hacia abajo. Entonces tú puedes decir, ah, pues eso es bueno. Pues sí, es bueno siempre y cuando todos los puntos estuvieran comportándose así. Pero si no se comportan así, entonces, ¿qué hiciste de diferente en este punto, en el punto número 16, que no estás haciendo en todo el resto del proceso, ¿verdad? Por qué en este punto en específico sí sacamos 0 defectuosos? ¿Qué hiciste de diferente que no hiciste en los demás puntos? Entonces, esto es una inestabilidad. Entonces lo checamos con lo que dice el autor de este ejercicio aquí en su libro. Y ahí está la gráfica, ¿no? Y puedo ver claramente el mismo comportamiento. Ahí está este punto, que es el punto número 12, si no me equivoco. Efectivamente, es el punto 12 y el punto 16, ¿verdad? Que también es un punto fuera de los límites de control. Ahí está, punto 16. El punto 16. Entonces la gráfica es totalmente igualita a la que nos arroja Minita.
y vamos a ver los límites de control. Los límites de control para esa gráfica. El límite central nos sale en 9.15. ¿Y qué creen? Ahí está, 9.15 en la gráfica, ¿verdad? El límite de control superior, 17.87, y ahí está, 17.87. Y el límite inferior, 0.43, y ahí está, 0.43. ¿Sí? Entonces, pues esa es la carta NP, chicos. ¿Sí? Entonces, en esta clase vimos dos gráficas, gráfica P y gráfica NP. Y bueno, en la tarea va a ser igual. Es decir, les voy a poner un ejercicio y les voy a decir, este ejercicio es de carta P. Y les voy a poner otro ejercicio y les voy a decir, este ejercicio es con NP. Y les voy a pedir que concluyan. O sea, si el producto está dentro de control estadístico o fuera de control estadístico. ¿Cómo saber si está dentro? Pues no tiene puntos fuera de los límites de control. ¿Cómo saber si está fuera de control estadístico? Pues hay puntos fuera de control, como en este caso, y en la gráfica P también, que por suerte para nosotros también nos salieron algunos puntos ahí que evidencian una ausencia de control estadístico. Y eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna duda, con confianza. Profe, Sí, Juvencio. ¿por qué en el límite de control inferior salió, ya ve que en la otra decía que no se podía poner menos de 0, y en esta sí está pues abajo de 0, ¿no? ¿No? Y no tiene menor, tiene 0.43, pero el punto está abajo de la línea, ¿no? Oh, no, lo que pasa es que este punto, Juven, Eh, este punto es un punto del proceso y no es negativo. En realidad, si te fijas y le das un punto ahí, es un cero. Ahí te dice que la muestra 16 es cero. Entonces, no es negativo, simplemente salió fuera del límite de control inferior, que es 0.43. Entonces, cero está por debajo de 0.43, ¿verdad? Pero no es que sea negativo, ¿no? O sea, en la gráfica anterior, lo que yo les decía es que los límites de control no pueden salir negativos, los límites de control. De hecho, ninguno de los puntos, ¿verdad? Este punto que ves aquí rojo en la parte de abajo no es negativo, es cero. Y el cero, pues no es un número negativo, es el cero, pues, ¿verdad? porque dice conteo de muestra 0, o sea, si no se contó hay una muestra, porque está en rojo. No. Es muestra 16 y el dato de esa muestra o el conteo de esa muestra es cero. Es decir, en esa muestra, en la muestra número 16, de los 120 componentes K12, ninguno sale de efectos, por eso sale cero, ¿verdad? Es decir, exactamente en esa muestra no hubo ninguno que salió defectuoso. Entonces el sistema como tal lo marca como una inestabilidad, te dice, oye, pues, ¿por qué salen cero? Sí, es bueno que salga cero, pero en todos los demás puntos no había salido nunca cero. Entonces, ¿qué hiciste aquí que no has hecho en los demás puntos para que te salga cero? Entonces el Ya lo sistema entendí. o la gráfica te lo muestra como Como una quien dice ahí en inestabilidad. ese punto rojo de abajo, salió todo perfecto. Exacto, Juvencio, exacto. De los 120 salieron perfectos. Y carambolas, ¿verdad? Pues, ¿por qué, verdad? ¿Cómo ves? Esa era mi duda, profe. Gracias. Dale, Juven. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues vámonos porque huele a sopa. Entonces, pónganme su Pura presente. reliquia. Huele a reliquia, exacto. Entonces, pónganme su presente ahí en la lista y los voy nombrando y ya, ¿no? Entonces, para esta semana solamente restaría la tarea esta que les voy a dejar y los que faltan del examen todavía, ¿no? El examen se cierra hoy. No sé si ya todos lo realizaron, pero si no, tienen todavía hoy hasta las 23:59 para terminar. No sé, Nadia, ¿tienes prendido tu micrófono? No sé si quieras comentar algo. No, nomás le iba a preguntar de la tarea que nos va a dejar 2 ejercicios, ¿verdad, profe? Uno de cada tema que explicó. Efectivamente, uno de cada uno. Un ejercicio de la carta P y un ejercicio de la carta NP. Por ahí aparecerán en Classroom el lunes o martes, ¿no? Sí, gracias, profe. De nada. Y serán para entregarse, pues, a más tardar el viernes, ¿no? Muy bien, profe, gracias.
Sale. Muy bien, bueno, entonces procedo a tomar lista. Déjenme abro mi lista. Bien, ahí está ya mi lista. Entonces, hoy estamos a 24. Hijo de su madre. Vamos, pero rapidísimo. Bueno, ahí va. Entonces procedo a tomar lista conforme fueron firmándose en el chat, ¿no? Entonces empezamos con Juvencio López, presente. Muy bien, Juvencio. Listo. Anotada tu Adiós. asistencia, hermano. Nos vemos, órale. Bien, continuamos con Nadia Jocelyn Martínez de la Torre. ¿Listo, Yo, ya? presente. ¿Listo? ¿Listo, Nadia? Gracias. Adiós, profe. Se cuida. Adiós. Ustedes también. Sí, gracias. Bien, seguimos con José Adolfo Ríos Valdés. ¿Listo, José Adolfo? Ya está tu asistencia. Dale, hasta luego. Bien, continuamos con Eric Giovanni García. ¿Listo, Eric? Lista, ya está tu asistencia. Gracias, profe. Hasta luego. Continuamos con Liliana Herrera Vallejo. ¿Listo, Liliana? Ya está tu asistencia. Gracias, profe. Seguimos con Amelia Piña. ¿Listo, Amelia? Ya está tu asistencia. Gracias, profe. Gracias, Adiós. bye. Adiós. Continuamos con Miguel Ángel Rangel y Sandra Nayeli Orozco. ¿Listo? Ya está su asistencia de ambos, chicos. Hasta luego. Continuamos con Eduardo Vázquez Martínez. ¿Listo, Eduardo? Ya está también. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Seguimos con Iván Torres Martínez. ¿Listo, Iván? También ya está tu asistencia. Jaime Osvaldo Rosales. Presente, Listo. profe. Muy bien, ya está tu asistencia. Ahí estamos, también. gracias. Hasta luego. Continuamos con María del Carmen Solís. ¿Listo, María del Carmen? Ya está tu asistencia. Seguimos con Karen Muñoz Mata. ¿Listo, Karen? Ya está tu asistencia. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, bye. Seguimos con Gire Carol Ledesma Martí. ¿Listo? Aquí presente, Muy- profe. Nos Muy vemos. bien. Hasta luego. Gracias. Bye. Seguimos con Erika Jacqueline Caldera Moreno. Sí, presente. Muy bien. Su asistencia ha sido registrada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gabriela Adilene Hernández Profe. Salazar. ¿Sí? Sí, te escucho. ¿Sí me pasó lista a mí? Sí, eres Iván, ¿no? Iván Torres. Bueno, si eres Iván Torres, sí está tu asistencia aquí registrada en mi lista. Dice José Ángel, mi micro no quiere funcionar, profe, pero nos vemos. Que tenga buen Sí, día. Muy bien, también ya está tu asistencia. José Ángel Mendoza. Está. Muy bien, muy bien, muy bien. Continúo. Pues no sé, creo que tengo todos. Ya Iván ya está tu asistencia, Miguel Ángel también. ¿Y quién más? Y ya, serían todos. Muy bien, chicos, nos vemos. Voy a terminar de grabar la sesión y a finalizar la reunión.